Mariana ajustó su mochila al hombro mientras sostenía con fuerza la mano de su hijo, Tomás, de apenas 6 años. Habían dejado atrás su pequeño pueblo en México, con sus raíces y memorias, para emprender un nuevo comienzo en España. Su única certeza era que debían seguir adelante, aunque todo lo que conocían quedaba a miles de kilómetros. Llegaron a Madrid con apenas una maleta, unos cuantos euros y el firme propósito de construir un futuro mejor. Madrid les recibió con su bullicio y ritmo frenético. Mariana encontró empleo rápidamente, pero no en un solo lugar. Trabajaba por las mañanas limpiando pisos, al mediodía como camarera en un restaurante y por las noches vendiendo flores en las calles del centro. Cada euro que ganaba estaba destinado a asegurarle a Tomás una educación digna. Su hijo era su motor y su esperanza, aunque las largas jornadas significaban que pasaba más tiempo cuidando a los hijos de otros que al suyo propio. Tomás, por su parte, era un niño vivaz, amante del fútbol. Todos los días, después de la escuela, se quedaba en actividades extracurriculares esperando a que su madre pudiera recogerlo. A pesar de todo, nunca se quejaba. «Mamá, algún día voy a jugar en ese estadio tan grande», decía, señalando el imponente Santiago Bernabéu cada vez que pasaban cerca. Mariana sonreía y respondía siempre lo mismo: «Lo harás, hijo, lo harás». Pero la rutina comenzó a pasar factura. Mariana apenas dormía, y Tomás, aunque siempre alegre, empezó a sentirse cansado con más frecuencia. Una tarde, después de jugar fútbol con sus amigos, se desmayó en el patio de la escuela. Esa noche, en el hospital, Mariana recibió la noticia que cambiaría todo: su hijo tenía leucemia. La vida que había construido, frágil y esperanzadora, estaba a punto de tambalearse. El diagnóstico de leucemia cayó como un golpe devastador en la vida de Mariana. La doctora le explicó con seriedad: «La enfermedad de Tomás es agresiva. Necesitaremos hospitalización, quimioterapia y un seguimiento exhaustivo». Mariana apenas pudo contener las lágrimas mientras miraba a su hijo, que descansaba en una camilla con su camiseta favorita del Real Madrid. Él aún no entendía la gravedad de su situación. «¿Voy a estar bien, mamá?», preguntó con una voz débil. Mariana, tragándose el dolor, le acarició el cabello y respondió con una sonrisa temblorosa: «Claro que sí, mi amor. Vamos a ganar este partido juntos». La vida de Mariana cambió drásticamente. Tuvo que cerrar su pequeña caseta al lado del Bernabéu, su única fuente estable de ingresos. Pasaba los días y las noches en el hospital al lado de Tomás, viendo cómo su hijo perdía peso, fuerzas, poco a poco, la luz que lo caracterizaba. Mientras tanto, los ahorros que había juntado con tanto esfuerzo se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. Si crees en el valor de la esperanza, la fuerza y la ayuda mutua, te invitamos a suscribirte a La Cruda Realidad. Aquí compartimos historias conmovedoras, llenas de lucha y superación, que inspiran y tocan el corazón. No te pierdas el próximo relato que podría cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de emociones y lecciones de vida. Las cuentas médicas no perdonaban. En medio de la desesperación, Mariana recibió apoyo de una inesperada aliada, doña Teresa, su vecina. Una mujer mayor, amable y compasiva, que comenzó a ayudarla con pequeños detalles, como llevar comida al hospital o cuidar a Tomás durante las horas en que Mariana intentaba conseguir dinero trabajando a contrarreloj. Sin embargo, cada esfuerzo parecía insuficiente. Tomás, pese a su fragilidad, conservaba su amor por el fútbol. Dibujaba en su libreta jugadores y partidos que imaginaba, y cada noche le susurraba a su madre: «Mamá, ¿te imaginas que algún día pueda conocer a mis héroes? ¿Crees que ellos jugarían conmigo?». Mariana, luchando contra la desesperanza, prometió en silencio hacer lo imposible para cumplir ese sueño. Las noches en el hospital eran largas y silenciosas, excepto por los leves murmullos de Tomás cuando soñaba con sus héroes del fútbol. Mariana lo observaba mientras dormía, con el sonido de las máquinas monitoreando su salud como telón de fondo. La impotencia la consumía, pero cada vez que miraba el rostro de su hijo, sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de cumplir el mayor sueño de Tomás antes de que fuera demasiado tarde. Con un viejo móvil, Mariana comenzó a buscar en internet historias de personas que lograban cosas imposibles.
Navegó por redes sociales y vio cómo la gente compartía momentos de esperanza y solidaridad. Aunque nunca había hecho un directo, decidió intentarlo. Desde el hospital, encendió la cámara y comenzó a contar su historia. Habló de su llegada a España, del esfuerzo que había puesto para sacar adelante a Tomás, y del sueño de su hijo de conocer a los jugadores del Real Madrid. Con la voz quebrada, pidió ayuda: solo quiero regalarle este momento a mi hijo, un niño que no deja de soñar a pesar de todo. Los días pasaban, y aunque el vídeo apenas tenía unas cuantas visualizaciones, Mariana no se daba por vencida. En uno de sus directos, apareció un comentario que la sorprendió: «Ala Madrid está contigo». El mensaje era anónimo, pero encendió una chispa de esperanza en su corazón. Tal vez alguien estaba escuchando. Tal vez no estaba tan sola. Semanas después, mientras Tomás dibujaba en su libreta desde su cama, Mariana recibió una llamada inesperada. ¿Es usted Mariana? Soy el representante de algunos jugadores del Real Madrid. Nos conmovió su historia y queremos ayudar. Mariana dejó caer el móvil, incapaz de contener las lágrimas. La promesa que había hecho a su hijo estaba más cerca que nunca. Mariana tardó varios segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Es esto real?, pensó mientras recogía el móvil del suelo. Con la voz entrecortada, respondió a la gente: ¿de verdad quieren venir a verlo? No sé cómo agradecerles, él estaría tan feliz. El agente, con un tono cálido y profesional, le aseguró que todo era auténtico. Queremos organizar algo especial para Tomás, ¿puede reunirse conmigo mañana para coordinarlo? Esa noche, Mariana no pudo dormir. Desde que llegó a España, su vida había sido una constante lucha por la supervivencia, pero por primera vez sentía que algo estaba a punto de cambiar. Miró a su hijo, que dormía profundamente con su cuaderno de dibujos a un lado, y susurró: «Tu sueño está más cerca, mi amor». A la mañana siguiente, Mariana se reunió con el agente en un café cerca del hospital. Le contó cada detalle de la historia de Tomás, desde su amor por el fútbol hasta la leucemia que poco a poco apagaba su energía. El agente, visiblemente conmovido, le prometió que varios jugadores visitarían a Tomás en el hospital. También habló de preparar una sorpresa adicional: grabar un mensaje especial desde el Santiago Bernabéu para que Tomás pudiera sentir la magia del estadio, aunque no pudiera estar allí. Cuando Mariana regresó al hospital, su corazón estaba lleno de esperanza. Pasó la tarde junto a Tomás, quien estaba débil pero aún mantenía su entusiasmo. «Mamá, ¿por qué estás tan contenta?», preguntó él, con una sonrisa traviesa. Mariana besó su frente y respondió: «Es un secreto, pero pronto vas a tener una gran sorpresa». El día señalado llegó. Mariana vistió a Tomás con su camiseta del Real Madrid, la misma que siempre llevaba en sus sueños de fútbol. La emoción en el aire era palpable. El hospital estaba inusualmente animado esa mañana. Las enfermeras, los doctores e incluso algunos pacientes sabían que algo especial iba a suceder en la habitación de Tomás. Mariana intentaba contener las lágrimas mientras acomodaba a su hijo en la cama. «¿Por qué tanta emoción, mamá?», preguntó Tomás, curioso. Mariana le sonrió y le susurró: «Hoy es un día muy especial, campeón». De repente, se escucharon pasos en el pasillo, y Tomás notó que las voces de afuera se hacían más claras y emocionadas. Cuando tocaron la puerta, Mariana la abrió con un «adelante» lleno de nerviosismo. Lo que ocurrió después quedaría grabado para siempre en la memoria de ambos. 3 jugadores del Real Madrid entraron a la habitación, vestidos con sus uniformes y llevando regalos en las manos. Tomás abrió los ojos como nunca antes. «No puede ser, ¿de verdad son ustedes?», exclamó, luchando por incorporarse en la cama. Uno de los jugadores, el capitán del equipo, se arrodilló junto a él y le tomó la mano. «Hola, Tomás. Nos dijeron que eres un gran fan nuestro. Queríamos venir a verte porque tú eres un verdadero campeón». Le entregaron un balón firmado por todo el equipo, una camiseta personalizada con su nombre, y lo más especial, un mensaje en vídeo grabado en el Santiago Bernabéu. En la pantalla, los jugadores recorrían el campo mientras le decían: «Este estadio es tuyo, Tomás. Aquí siempre serás bienvenido». Tomás apenas podía hablar,
con lágrimas de felicidad rodando por su rostro. Uno de los jugadores, notando el cuaderno en la mesa, le preguntó, ¿qué tienes ahí? Tomás le explicó, tímidamente, que era donde escribía y dibujaba sus sueños. Déjanos firmarlo, dijo otro jugador, dejando sus nombres y mensajes de aliento en las páginas. Ese día, Tomás vivió su sueño, y su madre vio cómo la esperanza regresaba a los ojos de su hijo, aunque fuera por un momento. Tras la visita de los jugadores, Tomás no dejó de hablar del increíble momento que acababa de vivir. A pesar de su fragilidad, una chispa de vida iluminaba su rostro. Mamá, no puedo creer que vinieron a verme. Son mis héroes de verdad, decía una y otra vez mientras abrazaba la camiseta con su nombre estampado. Mariana, sentada a su lado, acariciaba su cabello, agradeciendo en silencio que su hijo tuviera algo que lo hiciera feliz, aunque la sombra de su enfermedad persistiera. Mientras tanto, los jugadores no se limitaron a esa visita. Uno de ellos, profundamente conmovido por la historia de Tomás, decidió hacer algo más. Durante un entrenamiento con el equipo, compartió la historia del niño con el resto de los jugadores y sugirió un gesto especial, dedicarle un gol en su próximo partido. Él sueña con el Bernabéu, y aunque no puede estar allí, llevaremos el Bernabéu hasta él, propuso el capitán, recibiendo la aprobación de todos. En el siguiente partido, el equipo salió al campo con brazaletes negros en honor a los niños que luchaban contra enfermedades graves, y al final del primer tiempo, el capitán marcó un gol espectacular. En la celebración, corrió hacia una cámara y levantó un cartel con el mensaje, «Este gol es para Tomás, nuestro campeón». El vídeo del momento llegó al hospital esa misma noche. Las enfermeras lo reprodujeron en el televisor de la habitación de Tomás, quien no podía creer lo que veía. Con lágrimas en los ojos, apenas logró susurrar, «Mamá, ¿viste? Ellos me recuerdan. Soy parte de algo grande». Mariana lo abrazó con fuerza, conteniendo el llanto. En ese instante, supo que, aunque la vida de su hijo estaba llena de batallas, su sueño había alcanzado más allá de lo imaginable. Los días siguientes al gol dedicado a Tomás estuvieron llenos de emoción y esperanza, pero también de una creciente preocupación. La salud del niño comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos informaron a Mariana que el tratamiento ya no estaba funcionando como esperaban y que el tiempo era limitado. Aunque su corazón estaba destrozado, Mariana decidió mantener el espíritu de Tomás alto, enfocándose en los momentos de alegría que aún podían compartir. Tomás, aunque cada vez más débil, seguía aferrado a su cuaderno de sueños. Dibujaba goles imposibles, partidos épicos y a él mismo levantando trofeos junto a sus héroes. En sus ojos aún brillaba esa pasión por el fútbol que siempre lo había definido. Una tarde, mientras descansaba en su cama, le dijo a su madre, «Mamá, quiero que cuando ya no esté, sigas soñando por mí. No quiero que te rindas». Mariana, conteniendo las lágrimas, le prometió, «Hijo, siempre llevaré tus sueños conmigo. Serás mi fuerza para seguir adelante». Los jugadores, enterados de la situación crítica de Tomás, decidieron visitarlo nuevamente. Esta vez, llegaron con algo más que regalos. El capitán del equipo trajo consigo un fragmento de césped del Santiago Bernabéu enmarcado, diciéndole, «Queríamos que una parte del estadio esté siempre contigo. Este campo es tuyo, Tomás». El niño sonrió con las pocas fuerzas que le quedaban y susurró, «Gracias, nunca olvidaré esto». Esa noche, Mariana vio a su hijo dormir abrazado a la camiseta firmada y al césped enmarcado. Aunque sabía que el tiempo se agotaba, también sabía que Tomás se iría con la felicidad de haber cumplido su mayor sueño. La lucha estaba llegando a su fin, pero la madre se prometió a sí misma que haría que la historia de Tomás trascendiera su vida. El amanecer llegó con un silencio inusual en la habitación de Tomás. Mariana despertó sobresaltada al notar que su hijo aún dormía profundamente. Su respiración era lenta, y su pequeño cuerpo se veía más frágil que nunca. Al acariciar su rostro, notó que sus labios esbozaban una sonrisa, como si estuviera soñando con algo hermoso. Los médicos entraron poco después, confirmando que Tomás estaba en sus últimas horas. Mariana, aunque destrozada, decidió que no habría lágrimas en ese momento. Quería que su hijo sintiera únicamente amor y paz. Le susurró al oído, «Estoy aquí,
mi campeón. No tienes que preocuparte por nada más. Estás en tu campo, con tus héroes. Tomás abrió los ojos por última vez y con una voz apenas audible dijo, «Mamá, me siento en el Bernabéu, metí un gol, y todos me aplauden». Mariana, sosteniendo sus manos, respondió, «Lo hiciste, mi amor. Eres el mejor jugador del mundo». Poco después, Tomás cerró los ojos para siempre, rodeado del amor incondicional de su madre y el legado de sueños cumplidos que tanto había anhelado. El hospital entero quedó en un profundo respeto por la fuerza de ese pequeño campeón. Los jugadores, al enterarse de su partida, enviaron un mensaje personal a Mariana, «Tu hijo nos enseñó más de lo que cualquier entrenador podría. Su espíritu vivirá siempre en el Bernabéu». Mariana, aunque destrozada, se propuso cumplir la última promesa que le hizo a Tomás, nunca rendirse y seguir soñando. En su cuaderno, entre lágrimas, escribió, «Tus sueños ahora son míos, hijo. Haré que todos los conozcan». Con su historia, Mariana comenzó un nuevo capítulo, el de mantener vivo el recuerdo de Tomás y su mensaje de esperanza y amor por el fútbol. La batalla de Tomás trascendería mucho más allá de su corta vida. Los días posteriores al fallecimiento de Tomás fueron un torbellino de emociones para Mariana. A pesar de su inmenso dolor, encontraba consuelo en los recuerdos de su hijo y en las pequeñas victorias que compartieron juntos. La camiseta firmada, el césped del Bernabéu y el cuaderno con los sueños de Tomás se convirtieron en sus tesoros más preciados. Sin embargo, Mariana sabía que no podía quedarse estancada en su duelo. Había hecho una promesa a su hijo, llevar sus sueños más allá de las paredes del hospital. Una tarde, mientras revisaba el cuaderno, Mariana tuvo una idea. Tomás había escrito en una de las páginas, «El fútbol es para todos. Todos merecen soñar». Inspirada por esas palabras, decidió organizar un pequeño evento cerca del Santiago Bernabéu. Con el poco dinero que le quedaba, montó una mesa frente a su antigua caseta y colocó fotos de Tomás, sus dibujos y las historias que había imaginado. La respuesta fue inmediata. Hinchas, curiosos y familias se acercaron a escuchar su historia. Mariana compartió los momentos más felices de su hijo, hablando con una mezcla de tristeza y orgullo. Tomás amaba el fútbol porque lo hacía sentir parte de algo grande. Este deporte le dio fuerza hasta el último día, dijo a quienes la escuchaban con atención. Un periodista local, que pasaba por la zona, captó el evento y publicó un artículo titulado, «El sueño de un pequeño campeón que inspiró a un estadio entero». La historia comenzó a circular rápidamente, llegando incluso a los jugadores del Real Madrid, quienes compartieron el artículo en sus redes sociales. El mensaje de Tomás comenzó a resonar más allá de Madrid, tocando los corazones de miles de personas. Mariana sintió que su hijo seguía presente, haciendo eco de su mensaje de esperanza. El impacto de la historia de Tomás fue más grande de lo que Mariana podría haber imaginado. Personas de distintas partes de España comenzaron a contactarla, conmovidas por la valentía de su hijo y su amor por el fútbol. Algunos le escribían para compartir historias similares, otros para ofrecer ayuda o simplemente expresar su admiración. Mariana, aunque aún lidiaba con el duelo, sentía que Tomás seguía vivo en cada mensaje y en cada palabra de apoyo. Una tarde, mientras revisaba su móvil, recibió una llamada inesperada. Era uno de los jugadores que había visitado a Tomás en el hospital. «Mariana, hemos estado pensando en cómo honrar la memoria de Tomás. Queremos invitarte a un evento especial en el Bernabéu. Queremos dedicarle algo que sea tan eterno como su amor por el fútbol», le dijo con un tono cálido y sincero. Mariana, conmovida, aceptó sin dudar. Días después, fue invitada al estadio junto a un grupo de niños que, como Tomás, luchaban contra enfermedades graves. En el centro del campo, el club había instalado una placa conmemorativa que decía, «Tomás, nuestro eterno campeón. El fútbol vive en los sueños de quienes nunca se rinden». Mariana, de pie frente a la placa, no pudo contener las lágrimas. Los jugadores, reunidos a su alrededor, le entregaron un balón firmado por todos y una camiseta enmarcada con las palabras, «El fútbol es para todos». Mariana, sosteniendo el balón entre sus manos, miró al cielo y susurró, «¿Ves, hijo? Tu sueño está inspirando a muchos».
Esa noche, el Bernabéu se iluminó con un homenaje especial. En las pantallas gigantes, mostraron imágenes de Tomás y su historia, mientras los aficionados aplaudían de pie. El legado de Tomás había trascendido, uniendo corazones y llevando su mensaje al mundo. Mariana salió del estadio con una mezcla de emociones difíciles de explicar. El homenaje a Tomás había sido más de lo que ella jamás soñó. Pero ahora, mientras caminaba por las calles de Madrid, un nuevo pensamiento ocupaba su mente: ¿cómo podía usar este impulso para ayudar a otros niños que, como Tomás, enfrentaban grandes batallas? La frase escrita en el cuaderno de su hijo, "El fútbol es para todos", se convirtió en una misión que no podía ignorar. Al día siguiente, se sentó frente al cuaderno de Tomás y comenzó a escribir su plan. Decidió organizar pequeños eventos en los que niños enfermos o en situaciones difíciles pudieran experimentar la magia del fútbol. Aunque no tenía muchos recursos, Mariana sabía que el impacto emocional de esos encuentros sería invaluable. Comenzó por enviar correos a asociaciones locales, invitando a niños y sus familias a participar en un primer evento frente al Bernabéu, el lugar que siempre había sido tan especial para Tomás. La noticia se corrió rápidamente, y para su sorpresa, varios negocios locales ofrecieron su apoyo. Camisetas, balones, refrescos y bocadillos fueron donados, y algunos voluntarios se unieron para ayudar a organizar el evento. Los jugadores del Real Madrid, enterados de la iniciativa, también quisieron formar parte. Uno de ellos, el capitán, se comprometió a asistir para jugar con los niños y entregar regalos firmados por el equipo. El día del evento llegó, y la pequeña explanada frente al estadio se llenó de risas, balones rodando y pequeños con los ojos brillando de felicidad. Mariana, mientras observaba, sintió que Tomás estaba allí, presente en cada sonrisa y cada gol. Su pérdida, aunque dolorosa, había dado lugar a algo hermoso. El sueño de su hijo seguía vivo, transformando vidas una a una. El evento frente al Bernabéu fue un éxito rotundo. Decenas de niños, junto a sus familias, disfrutaron de un día inolvidable lleno de fútbol, risas y momentos únicos. Mariana, observando desde un rincón, sintió que su corazón se llenaba de paz. Las risas de los niños y la emoción de las familias eran un recordatorio de que los sueños, aunque simples, podían cambiar vidas. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando el capitán del Real Madrid se arrodilló frente a un niño pequeño, entregándole un balón y diciéndole: "Este balón lleva los sueños de Tomás, y ahora también los tuyos. Nunca dejes de soñar". El niño, emocionado, abrazó el balón como si fuera un tesoro. Mariana no solo recibió agradecimientos ese día, sino también una inesperada propuesta. Un representante del club se le acercó con una idea: colaborar para que eventos como este se repitieran regularmente. "Queremos que este sea solo el comienzo, Mariana. Lo que hiciste por Tomás y por estos niños es algo que debemos seguir impulsando juntos", le dijo con una sonrisa. Aunque Mariana dudó al principio, su corazón le indicó que debía aceptar. Tomás estaría orgulloso. La noticia del evento se hizo viral. Los medios publicaron la historia de cómo una madre, a través del amor y la valentía, había transformado la pérdida en una causa que inspiraba a miles. Mariana recibió mensajes de todo el mundo, desde niños que querían participar, hasta padres agradecidos por darles esperanza. Esa noche, de vuelta en casa, Mariana abrió el cuaderno de Tomás y escribió en una página en blanco: "Hoy, llevamos tus sueños al mundo. Seguiremos adelante, campeón". Cerró el cuaderno con una sonrisa y miró al cielo, sabiendo que su hijo seguía siendo el motor de todo. Semanas después del exitoso evento frente al Bernabéu, Mariana recibió una invitación inesperada. El club la contactó para organizar un homenaje especial dentro del estadio, coincidiendo con un importante partido de liga. "Queremos que el espíritu de Tomás esté presente en el corazón del Bernabéu", le dijeron. Mariana, emocionada y nerviosa, aceptó sin pensarlo. El día llegó, y el estadio estaba repleto de aficionados. Antes de que iniciara el partido, las pantallas gigantes mostraron un vídeo especial. En él, se narraba la historia de Tomás, su amor por el fútbol, su lucha incansable y cómo su sueño había inspirado a tantos. Las imágenes de su sonrisa, abrazando su camiseta y su cuaderno de sueños, iluminaron las gradas.
El público estalló en aplausos. Mariana fue invitada al centro del campo, acompañada de un grupo de niños que habían participado en el evento inicial. Entre ellos, había pequeños que llevaban camisetas con la frase de Tomás: "El fútbol es para todos". El capitán del equipo se acercó con un trofeo simbólico, y con la voz emocionada, dijo al micrófono: "Este trofeo no es para un jugador, es para Tomás, nuestro eterno campeón". El estadio, de pie, rompió en ovaciones. Mariana, sosteniendo el trofeo, sintió como la presencia de su hijo llenaba ese espacio gigante. Mientras el público cantaba, las lágrimas rodaron por su rostro. Miró al cielo y susurró: "Lo logramos, hijo. Tu sueño ahora es de todos". Al finalizar el homenaje, el club anunció la creación de una iniciativa anual en honor a Tomás, en la que niños de todo el mundo podrían disfrutar del fútbol sin barreras. En ese momento, Mariana entendió que el amor y los sueños de su hijo habían trascendido más allá de lo imaginable. El espíritu de Tomás vivía en cada rincón del estadio. Después del homenaje en el Bernabéu, la vida de Mariana cambió para siempre. Su dolor, aunque seguía presente, se convirtió en una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. La iniciativa anual en honor a Tomás, organizada por el club, creció más allá de sus expectativas. Niños de diferentes lugares llegaban al estadio, disfrutando de actividades, encuentros con jugadores, y sintiendo que, aunque enfrentaban dificultades, también podían soñar en grande. Mariana se convirtió en una figura clave de esta iniciativa, compartiendo la historia de Tomás con cada familia que conocía. "Mi hijo me enseñó que no importa lo dura que sea la vida, los sueños siempre pueden brillar si luchamos por ellos", decía con el corazón lleno de gratitud. Su mensaje no solo tocó a los niños, sino también a los padres, quienes encontraban en ella un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. Un día, mientras caminaba por el Bernabéu, se detuvo frente a la placa conmemorativa de Tomás, colocada en el primer evento en su honor. Acarició el metal frío, pero en su interior sintió una calidez indescriptible. Cerró los ojos y recordó la risa de su hijo, sus dibujos, y sus palabras: "Mamá, nunca dejes de soñar por mí". Mariana sonrió y susurró: "Nunca lo haré, mi campeón". Los días pasaron, y el legado de Tomás siguió creciendo. Su historia inspiró no solo a niños en hospitales, sino a miles de personas en el mundo, demostrando que incluso la vida más breve puede dejar una huella eterna. El fútbol es para todos, y los sueños no tienen límites. Mariana sabía que cada paso que daba era una extensión del amor de su hijo, quien, aunque no estaba físicamente, seguía siendo la luz que guiaba su camino. La historia de Mariana y Tomás nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y los sueños pueden trascender cualquier límite. Mariana, con su valentía, demostró que no hay mayor fuerza que la de una madre decidida a luchar por la felicidad de su hijo, mientras Tomás nos enseñó que el verdadero espíritu del fútbol y de la vida está en soñar y nunca rendirse. ¿Cuántas veces hemos subestimado el impacto de nuestros sueños o el poder de nuestras acciones? Tal vez esta historia te inspire a mirar a tu alrededor, a valorar los momentos, y a convertir cada pequeño paso en una oportunidad para marcar la diferencia. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla para que más personas puedan reflexionar sobre el poder del amor y la esperanza. Suscríbete para más historias llenas de emoción y aprendizajes, y acompáñanos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando historias que nos inspiran a nunca dejar de soñar. Recuerda, los sueños no tienen límites, y el amor lo hace todo posible. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Historia que ya aparece en tu pantalla.